Muy buenas tardes, nos llena de alegría y queremos darle la bienvenida a nuestro podcast Fisio con Conciencia. Es un verdadero placer tener a una fisioterapeuta de un calibre compartiendo el conocimiento con toda nuestra audiencia. Estamos muy seguros que su experiencia y perspectiva serán de gran valor para todos nuestros oyentes y esta conversación va a ser muy enriquecedora para poder empezar este podcast. Alcira, te damos la bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Estamos muy contentos y quisiera que prácticamente te presentes. Muy Bienvenida. bien. Muchas gracias, Romel. Muchas gracias a ti por la invitación. Para mí es un gusto y un honor estar presente en tu podcast. La verdad que me siento muy orgullosa de poder participar en él. Me presento, mi nombre es Alcira Rangel. Yo soy fisioterapeuta colombiana. Vivo hace más o menos 12 años en Argentina. Soy fisioterapeuta especialista en rehabilitación vestibular. Trabajo en un equipo interdisciplinario con médicos otorrinos y médicos otoneurólogos y bueno, mi principal objetivo es ayudar a pacientes con síntomas vestibulares como el vértigo, mareo e inestabilidad. Hace más o menos 5 años me dedico, más o menos 12 años que estoy en el campo de acción y hace 5 años que me dedico también a formar a profesionales de la salud en el área. Entonces también me verán en formaciones a nivel internacional de este campo de acción como lo es la rehabilitación vestibular. Así que muchas gracias por la invitación, Romel. Sí, sí. Bueno, Alcira, muy contentos nosotros de poderte conocer, de saber que tuviste que salir de tu país. Igual sé que has de extrañar mucho llegar otra vez a tu tierra querida, ¿no? Nunca se olvida las raíces. Y a través de la fisioterapia, pues has ido también conociendo otros países más en tu experiencia, ¿verdad? Tal ¿Cuántos cual. profesionales vas formando actualmente ya? En estos momentos creo que llevamos más de 300 profesionales a nivel de Latinoamérica formados, a nivel online y presencial. Yo tengo una formación online Sí. y bueno, a nivel presencial también. Entonces, más o menos 300 profesionales tenemos ya formados. Súper chévere, Alcirita. Y otra cosa, ¿qué te incentivó, qué te motivó a salirte del campo de la fisioterapia e irte para este lado del vértigo? Bueno, hace más o menos 13 años yo llegué acá a Argentina a hacer mi pasantía cuando estaba finalizando la carrera como fisioterapeuta. Y aquí conocí la rehabilitación vestibular, un campo de acción muy desconocido para mí y para los profesionales de Colombia. Hablo porque lo sé y así sigue siendo. Es un campo muy poco conocido por nosotros los fisioterapeutas y conocí aquí es una herramienta para ayudar a pacientes con síntomas vestibulares como el vértigo, mareo e inestabilidad y veía los resultados que estaban teniendo los profesionales que se dedicaban a ese campo de acción, que no era simplemente medicar al paciente, sino que a través de maniobras o ejercicios el paciente resolvía un síntoma. Y bueno, ahí como que dije, esto es por aquí, me gusta como el paciente, o sea, ver los resultados tan inmediatos. Yo vuelvo a Colombia, me gradúo, me recibo como fisioterapeuta y me decido volver acá para poder formarme en el campo de acción. Entonces, mi mayor motivación es ver los resultados que veían estos pacientes, el desconocimiento del área en Colombia. Yo tenía el pensado de volver a Colombia, pues como a abrir mi consultorio, pero a veces las cosas no son como uno las planea, sino como Dios y el universo lo plantean para uno. Y bueno, me fui quedando acá, convalidé el título y empecé a trabajar y ejercer la rehabilitación aquí en Argentina. Y ya llevo 12 años ejerciendo rehabilitación vestibular. Súper chévere. Te cuento que acá en Ecuador igual es muy desconocido la terapia que tú realizas, que es la BPPV, que es el vértigo posicional paroxístico benigno, ¿no? Entonces, estas circunstancias en el Ecuador también es muy difíciles de poder tener ese lazo multidisciplinario con los médicos, con los otorrinos. ¿Por qué? Porque en el campo de acción prácticamente la formación que existe acá en el Ecuador tampoco es la adecuada, pues, y si tú haces esas formaciones, pues igual vamos a tratar de compartirlas con los demás profesionales en este congreso que también lo estamos realizando. Y sé que vas a tener una muy buena acogida también por parte de nosotros, porque prácticamente es un campo que lo confunden mucho desde acá, te hablo donde estamos, ¿no? En el Ecuador y en la parte central. Prácticamente al vértigo lo posicionan y lo catalogan como solo el mareo y es vértigo, y es vértigo y nada más, o sea, y desde los médicos generales, la falta de experiencia, ¿qué nos podrías decir acerca de este punto?
Mira, eso que tú me dices es súper importante, muy importante que resaltes esto, Romel, porque eso pasa en Ecuador, pasa en Colombia, pasa en toda Latinoamérica. Es un campo de acción muy poco conocido. Desde la parte de medicina, los médicos no saben que nosotros nos dedicamos a esto, entonces los pacientes son medicados, nosotros como oficios también lo ignoramos, porque en la universidad no nos dan rehabilitación vestibular, simplemente nos mencionan el sistema vestibular y para de contar. Y nos olvidamos de este sistema tan importante que es para el equilibrio. El sistema vestibular está en el oído interno, y se encarga, o sea, tiene conexiones con el sistema visual y el sistema somatosensorial. ¿Para qué? Para el equilibrio. Entonces, nuestro sistema vestibular hace parte del trípode del equilibrio y por ende del movimiento corporal humano, que es nuestro campo de acción como fisioterapeutas. Cuando hay una falla en el sistema, el paciente puede presentar el síntoma de vértigo, mareo e inestabilidad, que es un síntoma que se confunde mucho. No es una enfermedad, es un síntoma. Entonces, muchas veces el paciente tengo vértigo y cree que eso es una enfermedad. No, eso es un síntoma que nosotros como oficios podemos evaluar, diagnosticar y tratar cuando el trabajo multidisciplinario o interdisciplinario no está, porque por falta de conocimiento, nosotros podemos y tenemos las herramientas para eso. Y ya que lo preguntas, el vértigo mareo en inestabilidad no es lo mismo. El vértigo es una sensación ilusoria de que las cosas giran cuando realmente no están girando. El mareo es más bien una sensación de cabeza pesada, bombada, caminar entre nubes y algodones, y la inestabilidad es la pérdida del equilibrio, esa sensación o ese miedo a caer. ¿Qué pasa con el paciente vestibular? Va a tener estos síntomas. Debería acudir a un médico o debería ir al fisio y nosotros con diferentes herramientas de valoración podemos determinar el origen y ver el tratamiento que el paciente necesita y no simplemente con una medicación. Muy bien, muy bien. Yo comparto mucho tu criterio y por eso hacemos esto, para poder llegar a más personas, a más profesionales, a más personas que también lo padecen, porque el podcast se llama Fisioterapia con Conciencia, ¿no? Entonces queremos destacar ese punto también y como dices, la mayoría de patologías que nosotros tratamos como oficio solo tratamos, entre comillas, la parte de la sintomatología, pero no tratamos del origen biomecánico o lo que está pasando exactamente dentro del cuerpo. Por más terapia o fisioterapia que la hagamos, estamos tratando un síntoma y no estamos tratando la parte que verdaderamente conlleva el o por qué se produjo este tipo de sintomatología. Y muchas de las personas acá también lo entienden como que fuera una patología y diagnosticada también por médicos como un tipo de patología. Y eso es lo que nos va a llevar a un mal diagnóstico y por ende a un mal tratamiento, ¿no? Entonces, verdaderamente, ¿cómo lo catalogaría el BPB exactamente? Mira, el BPPB, que es el vértigo posicional paroxístico benigno, es la principal causa de vértigo a nivel mundial. De las personas que consultan por vértigo o mareo, el 49% lo presentan. Entonces, es la patología vestibular más común. Es de origen periférico, porque como te mencioné, está en el oído interno. O sea, el sistema vestibular está en el oído interno, pero ese sistema vestibular, que es esto que tengo yo aquí, está en el oído. Esto es obviamente versión grande. Es un sensor de movimiento. ¿Ya? Este sensor de movimiento va a enviar la información por un nervio, que es el nervio vestibular a nivel central, para conectarla con las demás estructuras, como son la visión y el sistema somatosensorial para el equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Las patologías pueden ser de origen periférico, hablando del oído interno, sistema vestibular periférico, o de origen central. La patología más común de todas es el BPPV. Las siglas son vértigo, porque la persona tiene una sensación ilusoria de que las cosas giran; posicional, porque ese vértigo solo se genera por ciertas posiciones; es paroxístico, porque es repentino y brusco; y benigno, porque no pone en peligro la vida. Eso no quiere decir que la persona no impacte en su calidad de vida. ¿Qué pasa en un BPPV? Como yo les mencioné, este es el sensor del movimiento de la cabeza. Dentro de este sensor, nosotros tenemos en ese sistema vestibular tenemos unos canales que son los que encargados de sensar esos movimientos de la cabeza, la extensión, la flexión o la rotación. Nosotros dentro de esos canales, cada canal se conecta con los músculos de los ojos para enfocar. Eso que hace que cada vez que yo mueva la cabeza dentro de este canal, hay un líquido llamado linfa que se mueve y activa un receptor. Eso pasa en condiciones normales. ¿Qué pasa en un paciente con BPPV? Nosotros tenemos unos cristales de carbonato de calcio que se llaman otolitos, que estos cristales de carbonato de calcio tienen que estar en una estructura que se llama utrículo.
Los canales nacen y desembocan ahí. Cuando esos otolitos se salen, generan el BPPV. Los otolitos caen al canal y al caer al canal, lo que hacen es aumentar la presión de ese líquido linfático. Entonces va a haber una respuesta errónea, porque el cerebro cree que yo estoy moviendo de más la cabeza, por así decirlo. Entonces, cada vez que la persona se acuesta, los otolitos se mueven, cada vez que se levanta, se mueven, cada vez que gira en la cama, se mueven. Entonces, cada vez que esas piedritas o estos otolitos entran aquí, van a generar esa sensación de giro de las cosas. Dura segundos. ¿Por qué? Porque solamente es cuando se mueven esos otolitos. Es posicional, porque es cada vez que yo activo el receptor. Entonces, de todas las patologías vestibulares, el BPPV es la más común. Lo bueno es que tiene solución, porque es una afección mecánica. Mecánicamente, nosotros como fisioterapeutas podemos volver esos otolitos a su lugar. Hasta el día de hoy, no hay medicación que sirva y muchos de estos pacientes son medicados y la medicación no va a resolver el síntoma. Hay que hacer maniobras para que esos otolitos vuelvan a su lugar. Y muchos pacientes, si me están escuchando los pacientes, Sí, creen que es los pacientes y los mismos médicos o mismos oficios creen que es de la cervical porque el síntoma se genera por un exactamente. movimiento de la cabeza. Y no es así. En estos pacientes hay un signo clínico característico que es el nistagmus, que es un movimiento involuntario del ojo, que uno como oficio, evaluando, se puede dar cuenta si eso no es del sistema vestibular y no es de la cervical, como muchas personas creen. Me parece súper, súper, súper increíble porque el sistema es tan perfecto y tan sensible que entra en un modo de alarma. Y si nosotros, como dices, no podemos controlar ese sistema de alarma que está pasando en ese momento, pues difícilmente lo vamos a controlar y para eso es el diagnóstico, pues muy específico para poder hacer las maniobras también. ¿Qué tipo de síntomas es muy específico en este tipo de vértigo? Los síntomas generalmente del paciente son la sensación ilusoria de que las cosas giran, o sea, vértigo. Ese vértigo es posicional y dura segundos. Luego del episodio de vértigo, el paciente puede presentar náuseas, vómitos, sudoración e inestabilidad. Son los síntomas clásicos de un paciente con BPPV. Entonces, la mayoría de médicos están confundiendo por el movimiento que tiene el paciente el vértigo y el mareo y lo No catalogan te, como de origen cervical. claro, pero porque como el movimiento de la cabeza es el que genera el síntoma, pero es porque se activa el receptor, entonces creen que es de la cervical. Y muchos pacientes llegan a fisioterapia por cervicalgia cuando el problema es vestibular y no cervical. Sí, sí, sí. En eso hay muchos y date cuenta que seguimos equivocándonos y seguimos haciendo lo mismo y seguimos tratando por un problema cervical, sabiendo que en este momento es de origen vestibular. Totalmente, Y bueno, no es tarde para empezar de nuevo y entre más reconozcamos que estamos equivocados, pues tenemos una nueva pausa para poder iniciar y hacer las cosas de una manera correcta, ¿no? Y por eso tenemos de invitada a Alcira Rangel, pues una experta en vértigo. Y quería hacerte otra pregunta también que me llama mucho la atención. Cuando nosotros tenemos este tipo de problema vestibular, ¿es ipsilateral o del mismo lado o del lado contrario? Porque también me llama mucho la atención. Y los ejercicios de los fisios que también vamos a pasarlo luego, que es otro mundo, en el cual nos equivocamos. ¿Qué opinas de esto, por favor? mira, las patologías vestibulares pueden ser unilaterales o bilaterales. En el BPPV tú puedes encontrar una afección. Lo más común es que sea unilateral, o sea, que se afecte solo un sistema vestibular. ¿Cuándo puede ser bilateral? Cuando la causa es, por ejemplo, por un trauma craneoencefálico. Los otoritos pueden desprenderse de ambos oídos, pero generalmente es una afección unilateral. Siempre se afecta, o sea, si se afecta un oído, se puede afectar un conducto, pueden haberse afectado dos conductos, pero lo más común es que se afecte un conducto y por la ubicación anatómica es el conducto posterior, es lo más común. Esto que dices tú de que seguimos haciendo las cosas es porque nos falta actualizarnos y la rehabilitación ha avanzado muchísimo y siempre nos quedamos haciendo tratamientos convencionales. Entonces creo que es el momento de replantearnos un poco nuestra carrera como oficios para poder ver nuevas herramientas de intervención para los pacientes.
Y sí, y aquí va la autoformación de cada uno de los profesionales, porque a nivel de universidades creo que siguen formándonos de la misma manera y siguen saliendo profesionales como salieron hace 10 años, creo que siguen utilizando Totalmente. los mismos pensum de estudio, ¿verdad? Eso no Aquí te cambia. quería decir una pregunta también. Para el diagnóstico, ¿se necesita exámenes complementarios o la clínica o los test que vas a aplicar o los test que hacemos son suficientes como para llegar a un diagnóstico y a un tratamiento definitivo? Mira, como diagnóstico, vamos a hablar del BPPV, que es lo que lo que es más común. Ajá, Para hacer un diagnóstico de BPPV con la clínica y la exploración física que hacemos, basta. ¿Por qué? Porque a través de los signos clínicos que nosotros vemos, como es el nistagmus, podemos determinar la afección vestibular, de cuál es el oído, cuál es el conducto, cuál es el mecanismo fisiopatológico, y de esa manera elegir la mejor maniobra para tratar al paciente. Cuando uno tiene dudas, obviamente si tú tienes dudas como profesional, tienes otros estudios complementarios para determinar si a veces uno cree que es un BPPV, pero no es, por ejemplo, una migraña vestibular, una neuritis vestibular. Uno puede, como profesional, sugerir al paciente estudios complementarios, como por ejemplo una videonistagmografía, que es un estudio de la función vestibular. Entonces, no necesariamente lo tenemos que hacer porque con la clínica y la exploración física basta. Pero si tú tienes dudas, obviamente hay herramientas o estudios complementarios. es que date cuenta que también es un gasto innecesario para el paciente por la duda del profesional. Totalmente. Y ese gasto tranquilamente, el tiempo que también el paciente tiene, el hecho de que estés en ese estado de que todo le da vueltas, en ese estado de inestabilidad, pues es una pérdida también para el paciente y el estado anímico, psicológico del paciente a nivel de su familia, creo que es... Es impactante. Impacta mucho Cuéntanos eso. una experiencia que hayas tenido de ese tipo. Mira, eso quería mencionarte de las estadísticas, de los estudios científicos. De los pacientes con BPPV, el 65% se someten a estudios médicos innecesarios, resonancias magnéticas, radiografías de Exacto. cuello. ¿Por qué? Porque no saben de dónde viene la causa. Pero si tenemos una buena clínica y una buena exploración física, no hay necesidad de hacer estos estudios. Yo tuve un paciente que llegó a mi consulta, llevaba como 10 años con BPPV. Y ella me decía, es que no, ya me dijeron que la cervical no es, no, ya me hicieron estudios de la cervical, ya me hicieron estudios de resonancia magnética, nada, pero bueno, ya me contacta por Instagram, qué sé yo. Cuando yo la escucho hablar, yo, esto es un BPPV, pero porque nunca nadie, nunca se lo dije a ella, obvio, yo pensaba dentro de mí, ¿por qué nadie fue capaz de valorarla pensando en un BPPV? Era un BPPV que con una maniobra resolvió su síntoma de 10 años. Es posible, es que las maniobras para el BPPV son muy efectivas. La Específicas. más común y la más utilizada, que se llama EPLE, que es para el conducto posterior, tiene una efectividad del 80%. De 6 pacientes, 5 pacientes con una maniobra resuelven los síntomas en una sola sesión. Y entonces decís, esta paciente de 10 años estuvo con vértigo porque nadie pudo escucharla o porque el profesional que la recibió no estaba preparado para esto. Exacto. Cada quien diagnostica hasta donde sabe y cada quien Dale. trata hasta donde sabe. O sea, yo tengo ese lema y creo que eso es también parte del éxito de todos, ¿no? Si podemos conocer un poquito más allá de lo que nos han enseñado, creo que es algo verdaderamente increíble tratar y de poder ayudar y ver esa satisfacción que podamos encontrar en las personas, creo que es lo mejor. Otra pregunta, ¿es hereditario? El BPP, no es hereditario, no tiene un componente hereditario. Puede tener un componente emocional, sí, pero no hereditario. Pues ¿No? estudios científicos no hablan como de ese componente hereditario, pero es muy común en nosotras las mujeres, es más común entre la quinta y sexta década de vida, porque nosotras tenemos muchos cambios hormonales cuando estamos entrando a la menopausia. Y los otolitos son cristales de carbonato de calcio, o sea, como hueso microscópico. Entonces, viste que nosotras somos más propensas a osteopenia, osteoporosis, Por el estrés entonces emocional. es más común en nosotras las mujeres y en adultos mayores. Antes, cuando yo estudié esto hace 13 años, se hablaba que era de adultos mayores, pero post pandemia estamos teniendo pacientes de todas las edades, pacientes jóvenes, entonces es importante tener
que es una patología que le puede dar a cualquier persona. Ya. Otra cosa también que se habla del BPPB es el miedo a las alturas que lo relacionan como que una persona cuando tiene esto tiene como que miedo a las alturas, pero creo que es erróneo eso. Eso es una, ¿cómo se Mito. dice? Un mito, por así decirlo. Es que uno le pregunta al paciente, ¿tiene vértigo? Sí, a las alturas. Es una palabra muy, muy mal utilizada porque el vértigo es una sensación de giro de cosas. El miedo a las alturas se llama acrofobia. Entonces yo le explico al paciente, no, lo que tú tienes se llama acrofobia, que es miedo a las alturas. El vértigo es una palabra mal usada ahí. Entonces sería como un mito porque realmente eso no es un vértigo, es un miedo a las alturas que se llama acrofobia. Para nosotros poder diagnosticar desde el punto de vista fisioterapéutico la disminución del oído o de la audición, ¿cuánto influye en el vértigo? La pérdida de Mira, audición. no está muy relacionado porque Mira. el oído interno, mira, el oído se divide en tres partes. El oído externo, que es el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El oído medio, que son los tres huesecillos, martillo, yunque y estribo. Y en el oído interno yo tengo un laberinto, que es donde está mi sistema vestibular. En ese laberinto también está la cóclea. Entonces sería como que acá tengo el laberinto posterior y acá estaría otra estructura que es como una forma de caracol. Esa estructura denominada cóclea es el órgano de la audición. ¿Qué pasa? Los dos tienen nervios totalmente distintos, el octavo par craneal. El nervio vestibular llega acá al equilibrio para después enviar la información de equilibrio y el nervio coclear envía la información auditiva. Entonces, Ujú. un paciente con hipoacusia no necesariamente me va a generar una afección vestibular y viceversa. Sí, pero es que el paciente es adulto mayor, puede que sí, porque hay una disminución de la función de ambos sistemas, pero no es que están íntimamente relacionadas. Pero es que tengo un virus que me afectó todo el laberinto. Bueno, una laberintitis, donde hay vértigo, también hay hipoacusia, pero porque la enfermedad afecta a los dos sistemas, pero son dos Ya. sistemas totalmente distintos y una cosa nos lleva a la otra. Yo puedo tener un paciente con vértigo sin hipoacusia y lo mismo, un paciente con hipoacusia sin sensación de vértigo, porque por más que comparten la misma casita, son sistemas totalmente distintos. ¿Cuántos pacientes referidos te han llegado por lo que te acabo de preguntar? Y los Mira, pacientes mismos te dicen, a mí, o sea, yo no tengo esa experiencia porque obviamente al ser tan, yo me especialicé mucho en este campo de acción, yo trabajo ya con otorrinos, neurólogos que me derivan a mi consultorio, saben ya que es vestibular y bueno, son expertos en esto, pero tengo la experiencia de otros colegas que el paciente es derivado por por un síntoma auditivo. Entonces, ajá, no, el paciente no tiene nada que ir a hacer rehabilitación vestibular. Me ha pasado que llegan a mí con estudios auditivos. No, es que el médico me mandó a hacer una exacto. audiometría. Y yo, pero si tú escuchas bien. No, para ver si era el problema vestibular. Entonces ahí está la falla, porque no necesitaríamos una audiometría, sino una videonistagmografía. Entonces a mí generalmente me llega el paciente bien derivado, pero porque obviamente ya tengo ese equipo, ya eso, hago parte de un equipo de trabajo, pero sí he escuchado muchos pacientes con estudios audiológicos innecesarios. Sí. Otra pregunta, Chira, también te quería decir, ¿produce algún tipo de cefalea tensional el tener vértigo, el estar totalmente, o un tipo de dolor que sea característico? ¿O cómo poder identificar más que todo esto? Obviamente, el paciente con BPPV, por ejemplo, al ser el movimiento el causante del síntoma, porque es cuando se mueve, cuando se acuesta, cuando se levanta, el paciente empieza a tener patrones de movimiento que no debería tener. Es decir, se mueve en bloque, no gira, no mueve el cuello, y eso me lleva a generar una contractura muscular que obviamente se puede desencadenar una cefalea tensional. Entonces es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque yo no resuelvo el vértigo, el paciente va a seguir con su tensión muscular. Entonces, están relacionados, no todos lo van a desencadenar, pero el paciente tiene miedo al movimiento que genera contracturas y puede generar estos dolores de cabeza por la contractura cervical. Pero no es que la cervical generó el vértigo, no, que eso es lo que yo quiero que acá nos quede a todos muy claro, que son cosas Claro. que puede desencadenarse porque el paciente no se mueve igual. A nivel profesional, ¿alguna escala o test que utilices como para este tipo de diagnósticos?
Mira, nosotros escalas o test tenemos para valoración específica de síntomas vestibulares. Desde la parte vestibular no tratamos nada que tenga que ver con el dolor ni nada de eso. Ahí ya trabajamos, yo por ejemplo trabajo con otros kinesiólogos para derivar en este caso, pero nosotros tenemos test muy específicos de patologías vestibulares. Por ejemplo, el DHI, que es el más utilizado a nivel mundial, que es el Business Handicap Inventory, que es una escala que nos permite ver la percepción de discapacidad frente a un síntoma vestibular a nivel físico, emocional y funcional, que esa es una escala validada y nos permite como ver la percepción del paciente frente al síntoma. Y el resto tenemos escalas para la valoración del equilibrio estático, el equilibrio dinámico, las pruebas posicionales para determinar si es un BPPB o no es un BPPB. ¿Ya? En cuanto a tratamiento, como tratamiento en sí, ¿cuántas sesiones? También que estoy en contra de las sesiones, ¿no? Porque Sí, en la fisioterapia te mandan y te dicen 10 sesiones. sí. Y a veces te preguntan, ¿y cuánto tiempo te hicieron la terapia? Y es como que también 1 hora. Y yo también soy muy, muy crítico en eso porque no existe alguien o un estudio que te diga, tiene que hacer 10 sesiones o tiene que hacer la hora completa. 10 es un número. Exactamente, a eso me voy. O sea, que en el sentido de tratamiento, tú me dices que se ve resultados inmediatamente o cómo controlas. Va, primero vamos con ¿cuál sería el tratamiento? Mira, el tema del tratamiento va a variar mucho de la patología vestibular. Cuando yo tengo un BPPB, a mí me mandan paciente con diagnóstico de BPPB, perdón, y 10 sesiones de rehabilitación. Entonces yo le digo al paciente, 10 es un número. Puede ser que en una, dos, tres, cuatro sesiones, como mucho, podemos resolverlo. Me ha pasado que en una sola sesión se resuelve el vértigo. Entonces el paciente viene a la siguiente sesión y me dice, es que ya no tengo nada, no puedo creerlo. Entonces, hay ejercicios post maniobra porque tú lo que haces es volver a calibrar el sistema. Con una o dos sesiones más, el paciente ya está. Hay pacientes que realmente no necesitan más sesiones. Es lo que yo le digo. Es como si yo te tuviera que dar un medicamento para el dolor sin que tengas dolor. Entonces yo Exacto. le explico al paciente, 10 es un número. Yo no voy a hacer algo que el paciente no necesita. Eso pasa mucho en un BPPB porque el tratamiento realmente es muy efectivo. Entonces depende mucho del paciente. En adultos mayores yo sí sugiero hacer un par de sesiones más luego de las maniobras. ¿Por qué? Porque el paciente adulto mayor tiene riesgo de caídas después de un BPPB. Entonces lo que hago es reentrenamiento del equilibrio. Esto, por ejemplo, el tema del BPPB en un paciente con otra patología vestibular como una neuritis, Adaptación, laberintitis. ¿Perdón? adaptación también, ¿no? La sustitución Sí, y trabajamos la adaptación habitación. del BOR, sustitución, habituación, equilibrio en Ajá. estos pacientes post maniobra. En todos no va a depender de cada paciente y de la valoración que uno hace y el criterio de cada profesional. En otros pacientes, por ejemplo, con patologías periféricas, un Meniere, una neuritis, una laberintitis, ahí el tratamiento es un poquito más largo porque hay una falla vestibular, hay una hipofunción del sistema que yo tengo que volver a adaptar, que yo tengo que volver a compensar. Obviamente, va a depender de cada paciente. Las sesiones, tengo 10, a veces son 5 sesiones, a veces son 8, a veces son 12, a veces son 15, depende de cada paciente. Ya en una patología central es un poco más complejo porque el proceso se da a nivel central y sabemos que la neuroplasticidad es un poco más demorada y va a depender obviamente de cada paciente. Muy bien, me parece chuta, fuera te vuela la cabeza porque tú cuando ves a un fisio supuestamente hacer rehabilitación vestibular por los problemas que tenga, tú le ves que hace esto y le pone de lado en la camilla y no hacemos nada más. En ese sentido, por la falta de conocimiento, por la falta de experticia, de experiencia y de preparación. Entonces, Totalmente. hay un tratamiento aparte de la maniobra en el sentido fisioterapéutico profesional y luego qué haces para que el paciente se mantenga a lo largo en su casa o como tratamiento a futuro o solo con esas maniobras y las sesiones que estamos ya está solucionado el problema. El paciente, obviamente, en un BPP hacemos maniobras porque es el tratamiento y los ejercicios de rehabilitación post-maniobra, que son de adaptación, sustitución y habituación,
donde se trabaja todo lo que es el reflejo vestíbulo ocular, el reflejo vestíbulo espinal para equilibrio estático y dinámico. Y muchos pacientes con eso ya están. Hay otros pacientes que les dejamos la recomendación de seguir algunos ejercicios en casa porque ya su ecosistema vestibular tuvo un imbalance, por así decirlo, y recomendamos cómo hacer estos ejercicios. Eso que tú me dices lo he escuchado muchas veces, o que les ponen para que hagan un seguimiento visual, o Exacto. que elongan, y yo digo, pero ¿con qué sentido? Pero ¿Por lo qué? mejor es la estabilización del ojo. Claro, pero para hacer la estabilización de la mirada tengo que mover la cabeza. No les Exacto. mueven la No cabeza, el ojo. mueven los ojos. Entonces yo digo, también se trabaja el sistema oculomotor, pero depende del paciente. Necesito más un reflejo vestibulocular, la estabilización de la mirada con movimiento. Entonces creo que va a depender mucho del paciente. Hay muchos pacientes que se finalizan las sesiones y ya está. A otros les sugerimos seguir con los ejercicios dependiendo de cómo el paciente evolucione. Sí, sí, muy increíble conocer todo este campo, estas recomendaciones que tú nos das y dónde te podemos encontrar, como también yo creo que haces formaciones y también puedes atender pacientes online. ¿Nos puedes decir cómo se te puede localizar para que también futuros profesionales puedan contar con tu experiencia, pacientes que lo necesitan realmente, como dices, vivir años o vivir meses siendo o sintiendo en qué momento me puedo caer o con esa inestabilidad? Cuéntanos un poquito acerca de tu perfil también. Bueno, a mí me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, como alcira.oficiovestibular. Ahí comparto mucha información de interés de este campo de acción. Me pueden escribir ahí en tema de si están interesados en mis formaciones online. Yo tengo una formación online que dura 4 meses, donde mi objetivo es entrenar a profesionales de la salud para el diagnóstico y tratamiento del BPPV y entrenarlos en todo lo que tiene que ver con rehabilitación vestibular. Ya tengo 5 años con la formación, más o menos bueno, en todos los países he dictado esta formación a nivel online, también a nivel presencial. Y bueno, me pueden encontrar en mi mail, es arfisiovestibular@gmail.com, pero por Instagram me pueden encontrar también muy fácil, que es alcira.oficiovestibular. Y los pacientes también te escriben y te preguntan por ese También me punto. escriben por ahí todo. A veces, bueno, me pasa mucho en Ecuador, hay muy pocos fisios en esto, entonces yo no tengo a Sí, quién derivar. No, o sea, tengo de mis alumnos de Ecuador, tengo contados con las dedos de la mano y me sobran. Y exacto. bueno, cuando me escriben, yo los derivo, pero es que no están en todas las ciudades de Ecuador, que eso me pasa mucho. Y Hay esto cosas es que puedo trabajar online, otras cosas que es muy complejo. por las maniobras. Entonces, sí. Entonces, sé que faltan muchos profesionales formados en el área. Hablando de Ecuador, porque tú eres de Sí. Ecuador, en Colombia pasa igual, en México, en Guatemala, que es los lugares donde más he ido a hacer formaciones. Y bueno, los pacientes están porque los síntomas vestibulares son muy comunes, necesitamos más profesionales formados. Sí, sí, a eso me iba, pero me gusta mucho el campo que lo realizas y te hayas formado de una manera muy diferente, muy específica. Creo que como en Colombia tenemos copiado el modelo del Ecuador y Ecuador-Colombia, entonces creo que aquí somos todólogos y lo hacemos de todo y tratamos de solucionar de todo lo posible a todos los pacientes sin un conocimiento que le vamos a hacer realmente efectivo en su terapia o en su tratamiento, ¿no? Entonces, Totalmente. les invito igual a conocer un poquito más al Cira Rangel. Yo me he quedado muy satisfecho, muy loco con todas las cosas que hemos conversado. Me siento muy feliz y también vamos a hacer un congreso, Alcira, del 18 al 22 de agosto. No sé si también puedas participar en un workshop que también tenemos preparado. Dura una media horita como esta, o tal vez nos puedas acompañar o nos puedas obsequiar algún bono o algún descuento para el Claro que sí. Congreso mismo, poder sortear entre los participantes y que puedan también formarse de una manera diferente, pues te dejo a tu criterio. Claro que sí, justo me agarras el 18-22, tengo mi Así, fecha probable de parto ya por esas fechas, no entonces hay es como que problema. estoy ahí Tranquila. porque supuestamente principios de septiembre, pero me dijo el médico que puede adelantarse, entonces no me quiero Sí, sí, no, no, comprometer tranquila. y decirte, sí voy a estar en el congreso, pero no. Lo que puedo hacer es después te voy a compartir un par de clases gratuitas
donde Ya. pueden como ofrecerlas como medio de forma de regalo a los participantes. Esas clases gratuitas, hay una que también hay un curso que es súper económico, que yo tengo varios cursos, que podríamos ofertar una beca de ese curso que sale, bueno, y después te mando Ah, toda la info, ¿te parece? súper chévere y muy agradecido, Alcira. Espero que también te hayas sentido un poco cómoda hablando, compartiendo. De verdad, yo te digo, me siento muy feliz de poder iniciar esto de fisioterapia con conciencia porque es transmitir a las personas, a pacientes, a familiares que han pasado por muchas cosas difíciles y nosotros también como profesionales del no saber diagnosticar o el sentirnos atados de manos por la falta de conocimiento, pues creo que nos ha llevado o nos ha motivado a seguir adelante también compartiendo todos estos links, enlaces, tener gente sumamente importante aquí en el campo de la fisioterapia y ver que lo hace de una manera muy diferente. Pues no me queda más que agradecerte y muy feliz igual por la participación, por el bonus que nos vas a dar igual en tu charla y muy agradecido. No, por favor, gracias a ti, gracias por tu tiempo, gracias por la invitación. Obviamente seguimos en contacto. Sí, Después hablamos por interno para compartirte estos links de y estas clases felicitaciones igual gratuitas. por... Muchas gracias. Sí, ya ahora estoy más enfocada, o sea, este mes de agosto ya estoy muy preparándome para el parto. Sí, sí. Entonces nos despedimos y un abrazo a la distancia y que todo salga bien con la bendición de Dios y que te vaya súper Amén. bien en todo. ¿Sí? Muchas gracias. Cuídate Seguimos mucho, en Elcira, y contacto. muchas gracias. Sí, Gracias a ti por tu tiempo. gracias, Elcira. Chao. Chao.